Durante mi misión, una experiencia que me tocó el corazón y hasta hoy en día es una experiencia muy sagrada para mí, es el de encontrar y enseñar un hombre que se llamaba Alejandro López. Alejandro era un mototaxista, o sea, en Colombia hay motocarros, un moto de 3 ruedas con un carruaje atrás donde se sienten los pasajeros y funciona como un taxi. Nosotros encontramos a Alejandro al estar tarde a llegar a la iglesia un domingo. Nosotros salimos de nuestro apartamento y no pudimos encontrar ningún taxi que nos pudiera llevar a la capilla que quedaba unos kilómetros lejos de nuestro apartamento. Era entonces de que Alejandro nos pasó en su motocarro y le señalamos y él paró. Al entrar en el motocarro y decirle nuestro destino, él empezó a hacernos preguntas de la iglesia, de cómo era la iglesia mormona, si éramos cristianos, a lo que respondimos que sí, somos cristianos. Él se interesó en el mensaje acerca de las familias y de que pueden ser eternas. Él olía fuertemente del alcohol y del cigarrillo y por el mismo nosotros, supusimos de que él no quisiera entrar en la capilla al llegar. Igual sentimos una impresión fuertemente, mi compañero y yo, de invitarle a entrar a la capilla para adorar a Dios con nosotros. A lo que él respondió que sí, que él quiso conocer más de lo que allí se enseñaba. Así que él entró y los miembros le trataron muy muy bien. Hasta ellos le abrazaron y le invitaron a cenar en su casa durante la semana. Al sentir del hermanamiento que estuvo allí este domingo, Alejandro decidió a quedarse todas las 3 horas de la iglesia, lo cual era muy sorprendente porque pues hasta para un investigador que enseñamos por 3 semanas, el quedarse por 3 horas para la iglesia es experiencia muy nueva y a veces abrumadora. A Alejandro le encantó cada minuto de ello, especialmente del sacerdocio, cuando hablaron de la de castidad. Y no sabíamos por qué se interesó tanto en este tema, pero le regalamos un folleto de la ley de castidad. Él se fue para su casa, pero no sino que nos dio su dirección antes y nos pidió que le visitáramos el día siguiente. Al llegar el día siguiente, después de pide, nosotros encontramos a Alejandro en su casa con el folleto ahí pegado en su pared. Y estaba en diferentes partes, cortado y unas partes subrayados. Y él había escrito en un cuaderno las cosas que no estuvo cumpliendo de la ley de castidad. Él estuvo llorando. Él tenía 65 años en eso entonces y nos era muy raro ver a un hombre de esta edad llorar al frente de nosotros sin conocernos por tanto tiempo. Pero era una experiencia emocionante. Nosotros también llorábamos al escuchar de que él quiso cumplir con la ley de castidad, pero se le dificultó por estar viviendo con una mujer con quien no estuvo casado, algo que va en contra de la ley de castidad. Nosotros le explicamos de que tuvo 2 opciones, o casarse con la mujer actual, lo cual consistiría en divorciarse de una mujer con quien estuvo casado 20 años atrás, o de dejar a la mujer con quien actualmente estuvo viviendo y regresar con su esposa real, la con quien él se casó unos 25 años atrás. La decisión fue muy difícil, era algo que le costó unas 3 semanas para pensárselo bien. Él, al escuchar del libro de Mormón en las siguientes lecciones, empezó a interesarse en la expiación, que en el libro de Mormón se enseña detalladamente. Al escuchar especialmente de la experiencia de Lehi, que tuvo que dejar sus posesiones, su oro, su plata, todo lo que a él le pertenecía, y seguir los mandatos de Dios, él decidió que pudiera hacer lo mismo.
Y exactamente eso hizo. Él dijo a su mujer que quiso guardar las leyes de Dios y de que si ella no estuvo dispuesta, de que él tendría que dejarla y tendría que regresar con su esposa original para guardar los mandamientos de Dios y para bautizarse y ser miembro de la iglesia de Jesucristo. Y yo me acuerdo de haberle ayudado a empaquear sus cosas, solo su ropa y como unos zapatos. Él vendió su motocarro y vendió la casa a su mujer y regresó a la ciudad central, Barranquilla, y tocó la puerta de su marida, a quien no había visto en 25 años, y le pidió perdón. Y le explicó de que él había cambiado por causa del Evangelio de Jesucristo y de que él quiso guardar los mandamientos con ella y que él había tenido algo de una visión en que se le mostró de que su esposa y sus hijos también aceptarían el Evangelio. Ella nos aceptó en su hogar, le ayudamos a desempacar sus cosas a Alejandro y nos sentamos con su esposa Marcela. Ambos de ellos regocijaron al escuchar de las buenas nuevas del Evangelio y ella aceptó bautismo. Alejandro se bautizó este mismo domingo, recibió el sacerdocio arónico y eventualmente bautizó a tanto su esposa como sus 3 hijos. Esta familia, que se bautizó hace más que un año, tuvo la oportunidad de sellarse en el templo este año, lo cual es un gozo inmenso tanto para ellos como yo también. Es un gozo de haberles conocido y de haberles enseñado durante el tiempo que estuve en aquella ciudad. Y nunca me olvidaré del impacto que tuvo en mi propia vida al yo decidir a sacrificar cosas no tan importantes para seguir a Dios. Actualmente se va a construir un templo en la ciudad de Barranquilla, no tan lejos de donde vive Alejandro actualmente. Alejandro se dispuso para ser obrero del templo, lo cual conlleva de que él cada domingo necesita tomar una clase y aprender cómo trabajar en el templo, a aprenderse de memoria las palabras de las ordenanzas que allí se enseñan y se practican. En un año se va a completar el templo de Barranquilla y ansiosamente espero poder llegar al templo y hacer una sesión, una ordenanza allí y ver a uno de mis conversos, Alejandro López, obrar en el templo del Señor.